Hola a todos. Hoy vamos a seguir con la autoevaluación del capítulo número 3, manejo de líquidos y electrolitos en el paciente quirúrgico, que es el dolor de cabeza creo que de todos. Entonces, empecemos. Pregunta número 1. ¿Cuál es la mejor determinación para saber si un paciente tiene acidosis o alcalosis metabólica? A. El pH arterial. B. El bicarbonato sérico. C. La presión de CO2. D. El nivel de CO2 sérico. Y vamos a escoger la A, el pH arterial. Vamos a ver, respuesta correcta. Explicación. Mientras el bicarbonato y la presión de CO2 y los antecedentes sugieren a menudo el problema metabólico, solo la medición del pH arterial lo confirma. Ok, empezamos con una pregunta sencilla. Recuerden que el pH arterial normal va de 7.35 a 7.45. Pregunta número 2. ¿Qué indica el amonio urinario bajo con acidosis hiperclorémica? Inciso A. Vómitos excesivos. Inciso B. Una fístula enterocutánea. Inciso C. Una diarrea crónica. Inciso D. Una acidosis tubular renal. Bien, vamos a poner D. Una acidosis tubular renal. Respuesta correcta. Vamos a ver la explicación. La acidosis metabólica con diferencia aniónica normal resulta de la administración de ácidos, por ejemplo, ácido clorhídrico o amonio, la pérdida de bicarbonato por trastornos gastrointestinales como diarrea, fístulas o una ureterosigmoidostomía, o de pérdidas renales. Sin embargo, si pensaste que la opción era la C, diarrea crónica por la pérdida de bicarbonato, pues es un error, porque en estos casos la pérdida de bicarbonato se acompaña con ganancia de cloruro, entonces el anión permanece sin cambios. Para determinar si la pérdida de bicarbonato tiene una causa renal, puede medirse el amonio urinario. El nivel bajo de este último, en presencia de acidosis hiperclorémica, indica que el riñón es el sitio de pérdida y debe efectuarse la evaluación de probable acidosis tubular renal. Entonces, aquí menciona que la acidosis tubular renal proximal resulta de la disminución de la reabsorción tubular de bicarbonato, mientras que la acidosis tubular renal distal es por excreción disminuida del ácido. El inhibidor de la anhidrasa carbónica, o mejor conocido como acetazolamida, también causa pérdida de bicarbonato por los riñones. Esto quiere decir que si tenemos un paciente al cual estamos dando acetazolamida y presenta una acidosis metabólica, pues es por la pérdida de bicarbonato, ¿ok? Pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes no es un hallazgo característico de la insuficiencia renal aguda? A. BUN mayor a 100. B. Hiperpotasemia. C. Acidosis grave. D. Pericarditis urémica. O E. Encefalopatía urémica. Todos estos incisos pueden ser producto de una insuficiencia renal aguda. El que yo pensaría que no encaja tanto sería el inciso A, un nitrógeno ureico mayor a 100. Vamos a ver la respuesta. En efecto, respuesta correcta A. Vamos, la explicación. La hiperpotasemia o hipercalemia, la acidosis grave, la encefalopatía urémica y la pericarditis urémica son todos indicadores de problemas que amenazan la vida, y es urgente su corrección. También es usual la elevación del BUN, pero por sí mismo no indica la diálisis. Y ese tipo de preguntas son más confusas porque en sí todas las respuestas son correctas, pero hay unas más correctas que otras. Entonces aquí consideraron que esos casos son pues urgencias y este no tanto, aunque es parte de el cuadro clínico, y por eso es la respuesta, porque es la menos correcta. Pregunta número 4. El déficit de agua libre en un hombre de 70 kilos con sodio sérico de 154 es de, inciso A, 0.1 litros, inciso B, 0.7 litros, inciso C, 1 litro, inciso D, 3.5 litros. Para contestar esta pregunta necesitamos saber la fórmula para el déficit de agua en base a la elevación del sodio sérico. Aplicando la fórmula
encontramos que la respuesta es de 3.5 litros. Entonces, respuesta D. Explicación. Aquí vemos la fórmula para corregir la hipernatremia y es la siguiente. Los litros de déficit de agua son iguales al sodio sérico menos 140 entre 140 por el agua corporal total, que en hombres corresponde al 50% de la masa corporal magra y en mujeres al 40%. En este caso, nos dieron un sodio sérico de 154. A este le vamos a restar 140 como en la fórmula, nos va a dar 14. 14 lo vamos a dividir entre 140 y nos da 0.1. Entonces 0.1 lo tenemos que multiplicar por el agua corporal total. Si sabemos que corresponde al 50% del peso, entonces tenemos que 70 entre 2 es 35. Multiplicamos 0.1 por 35 y nos da una respuesta de 3.5 litros. Y ahí está la justificación. Ahora, pregunta número 5. Si la presión de CO2 arterial de un paciente es de 25 milímetros de mercurio, el pH arterial es cercano a, inciso A, 7.52, inciso B, 7.40, inciso C, 7.32, inciso D, 7.28. Entonces, aquí nos indica que la presión de CO2 cuando baja es porque hay una eliminación de dióxido de carbono por los pulmones y esto va a ocasionar que el pH del cuerpo aumente y esto lo vemos como mecanismo de respuesta ante una acidosis, ya sea metabólica. Entonces, la presión de CO2 baja indica que hay una eliminación del dióxido de carbono por los pulmones y eso ocasiona, como les mencioné, que el pH del cuerpo aumente y nos produzca una alcalosis, en este caso respiratoria, aunque también puede subir como un mecanismo para contrarrestar una acidosis metabólica. Dentro de los límites fisiológicos razonables, en el libro dice que la caída de 15 milímetros de mercurio de la presión de CO2 debe producir un cambio de 0.12 en el pH normal del cuerpo 7.4. Entonces 7.4 le aumentamos 0.12 por la caída de 15 que bajó a 25 la presión de CO2 y nos da la respuesta 7.52. Pregunta número 6. Los signos y síntomas del déficit de volumen del líquido extracelular incluyen todos los siguientes, excepto A. Anorexia, B. Apatía, C. Disminución de la temperatura corporal, D. Presión elevada de pulso. De estas opciones, si me dijeran que hay un déficit de volumen, o sea, una hipovolemia, yo pensaría que la presión de pulso estaría disminuida. Entonces vamos a poner D. Respuesta correcta. Ocurre presión elevada de pulso con el exceso de volumen del líquido extracelular. Los otros signos y síntomas son característicos del déficit moderado de volumen extracelular. Corresponden a anorexia, apatía, disminución de la temperatura corporal. Pregunta número 7. Un paciente diabético mayor con colecitis aguda tiene un sodio sérico de 122 y una glucosa sanguínea de 600. Después de corregir con insulina la concentración de glucosa a 100, la concentración de sodio sérico debe a. Disminuir de manera importante, a menos que el paciente también reciba solución salina al 3%. Inciso B. Disminución de manera transitoria, pero volver a 122 miliequivalentes por litro iniciales sin una terapia específica. Inciso C. Permanecer sin cambios. Inciso D. Aumentar a su valor normal sin terapia específica. Inciso D. Aumentar a su valor normal sin terapia específica. Veamos la explicación. Dice, la elevación de la concentración de una sustancia en el líquido extracelular que no difunde pasivamente por las membranas celulares, por ejemplo, la glucosa o urea,
causa un incremento en la presión osmótica efectiva, transferencia de agua de las células e hiponatremia dilucional. ¿Qué es lo que vemos en este caso? Realmente es una hiponatremia dilucional por el efecto osmótico que crea una glucosa tan alta en 600. Por cada elevación por arriba de lo normal de 100 de la glucosa sérica, el nivel de sodio sérico cae alrededor de 3 miliequivalentes por litro. Por otro lado, el valor de sodio sérico aumentará en casi 15 si la cifra de glucosa sanguínea cayera de 600 a 100. Y creo que esto es bastante claro. Si una diferencia de 100 a 600 son 500 y por cada 100 aumenta 3. Entonces 5 por 3, 15 y a 122 le sumamos 15, quedando una cifra de 137 que entra del valor normal de sodio, que va de 135 a 145. Pregunta número 8. Un paciente que presenta espasmos en la mano al inflar el manguito para medir la presión sanguínea es muy probable que tenga, inciso A, hipercalcemia, inciso B, hipocalcemia, inciso C, hipermagnesemia o inciso D, hipomagnesemia. Pues hipocalcemia, inciso B. Muy bien. La explicación. Puede ser que haya hipocalcemia asintomática si hay hipoproteinemia, calcio ionizado normal, pero puede haber desarrollo de síntomas si hay alcalosis por el calcio ionizado disminuido. En general, los síntomas no se producen hasta que la fracción ionizada desciende por debajo de 2.5 miligramos sobre decilitro y son de origen neuromuscular y cardíaco, como partes en la cara y las extremidades, calambres, espasmos, carpo pédico, estridores, tetania y convulsiones. Los enfermos presentan hiperreflexia y signo de Chvostek positivo, que son los espasmos por golpes ligeros sobre el nervio facial, y signo de Trousseau, espasmos por presión aplicada de los nervios y vasos de la extremidad superior, como cuando se toma la presión arterial, que es lo que nos está preguntando, el signo de Trousseau. También puede haber contractilidad cardíaca disminuida e insuficiencia cardíaca. Calcular los líquidos de mantenimiento diarios para una mujer de 60 kilogramos. Inciso A, 2 litros 60 mililitros. Inciso B, 2 litros 300. Inciso C, 2 litros 360. O inciso D, 2 litros 400. En esta pregunta también hay que aplicar una forma muy específica que viene del libro de cómo calcular el requerimiento de líquidos. Nos damos cuenta ya que cada respuesta trae un intervalo muy pequeño de posibilidad. Entonces, la respuesta es B, 2 litros con 300 mililitros. Y vamos a ver la explicación. Entonces, aquí nos da una forma de calcular esto. Tenemos que los primeros 1000 mililitros o el primer litro se da a los primeros 10 kilos de peso. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver que 10 por 100 mililitros por kilo día, pues igual a 1000. Entonces, a los primeros 10 kilos le corresponden 100 mililitros por kilo. Ahora dice que 500 mililitros por los siguientes 20 kilos, ya que multiplicó 10 kilos, que o sea, los siguientes 20, o sea, los 10, por 50 mililitros por kilo día. Entonces, 50 por 10, 500. Y 800 para los últimos 40 kilos, ya que por cada kilo vamos a multiplicar, le corresponden 20 mililitros. Y entonces 20 por 40 nos da 800 mililitros. Entonces tenemos que para los primeros 20 kilos vamos a tener 1,5 litros, pues por regla. Y ya los siguientes kilos, que serían 40, solo multiplicamos por 20. Entonces a 1,5 litros le vamos a sumar 800 y nos va a quedar una respuesta B, 2300. Y espero haya quedado claro, que no los haya hecho bolas o revuelto. Y la siguiente pregunta. 10. La presión osmótica efectiva entre los compartimientos plasmático e intersticial depende en primer lugar de A, el bicarbonato, B, el ion cloruro,
C, el ion potasio. D, las proteínas. Piénsalo. ¿Sí? La respuesta D, las proteínas. Vamos a ver la explicación. Las proteínas disueltas en plasma no pasan a través de la membrana celular semipermeable y este hecho determina la presión osmótica efectiva o coloidal. Y pues ya lo sabes, en el plasma están las proteínas que producen esta presión osmótica. Pregunta número 11. ¿La hipocalcemia puede causar cuál de los siguientes cuadros? A, insuficiencia cardíaca congestiva. B, fibrilación auricular. C, pancreatitis. O D, hipoparatiroidismo. Bueno, esta pregunta está tramposa y rara. Vamos a poner A, insuficiencia cardíaca congestiva. Y respuesta correcta. Está dudando un poco. Vamos a ver la explicación. La hipocalcemia leve puede presentar con calambres o parestesias digitales periorales. La forma grave conduce a contractilidad cardíaca disminuida e insuficiencia cardíaca. ¿Se recuerdan en los libros también puede conducir arritmias? Tal vez por eso podrías pensar el AVE. Los cambios en el electrocardiograma incluyen intervalo QT prolongado, inversión de la onda T, bloqueo cardíaco y fibrilación ventricular. Entonces aquí es ventricular, no auricular. Sí está tramposa. El hipoparatiroidismo y la pancreatitis grave, que también pues parece que concordaban, ¿no? Son causas potenciales de hipocalcemia. Entonces estas son las causas, no al revés, por eso no son las respuestas. Y pregunta número 12 de esta primera parte. ¿A qué trastorno metabólico puede conducir la administración excesiva de solución salina normal en la reanimación con líquidos? A, una alcalosis metabólica. B, una acidosis metabólica. C, una alcalosis respiratoria. O D, una acidosis respiratoria. Y para contestar esta pregunta debemos conocer la cantidad de miliequivalentes de sodio y de cloro que tiene una solución salina normal al 0.9%. Conociendo esto, sabemos que la respuesta es B, a una acidosis metabólica. ¿Y por qué? Vemos que el cloruro de sodio es ligeramente hipertónico, de que como les mencionaba, contiene 154 miliequivalentes de sodio que se equilibran con otros 154 miliequivalentes de cloruro. La elevada concentración de cloruro impone una carga significativa a los riñones y puede conducir a la acidosis metabólica hiperclorémica. Pese a ello, el cloruro de sodio es una solución ideal para la corrección de los déficits de volumen asociados con hiponatremia, hipocloremia y alcalosis metabólica. Aquí concluye la primera parte de la autoevaluación. Si aún no estás cansado, sígueme en la parte 2.